Hola, soy Héctor Macís, y como siempre, encantado por supuesto de saludarlos una vez más. Sin más dilación y para efectos de este nuevo video de ahora, les estaré transcribiendo en su forma totalmente íntegra, un artículo, el cual he considerado a más de simplemente interesante, bastante necesario de ser abordado en el contexto de la temática que en general nos ocupa como canal, puesto que el mismo nos viene a ampliar en buena medida nuestra percepción y perspectiva de lo que son, el mundo de Macís Ararat Armenia, así como la vida de los armenios como tal. El título del artículo es Armenia, la tierra de los hijos de Jafet. Y su autor, el reconocido escritor y conferenciante internacional, señor Antonio Monroy, quien a continuación empieza su exposición diciéndonos así. Abro comillas. Acabo de regresar. He estado 10 días en Armenia. Poco tiempo. Me habría quedado allí 20 o 30 días más. Al ser un país pequeño existe la idea de que se puede ver en poco tiempo. Error. Armenia tiene mucho que enseñar al viajero. Es uno de los países más antiguos del mundo. Aquí estuvo el reino de Urartu, habitado por los hurritas, correspondientes al bíblico Ararat. Por aquí pasó Alejandro Magno en el siglo IV antes de Jesucristo para dominar a los armenios. Voy a dividir mi visión de Armenia en dos partes. En lámina, pincelada de antiguo reino Urartu en Valle Ararat con Sisimasis al fondo. Historia. En los pocos párrafos que voy a redactar sobre la historia de este país, sigo al eminente erudito armenio, Artak Movsisyan. En su libro, versión francesa, Histoire de Armenie, publicado por la Universidad de Ereván en 2016. El territorio de la Armenia actual solo tiene 29.743 kilómetros cuadrados. Aquí viven unos 3 millones de personas. Una de sus leyendas sugiere que los primitivos armenios fueron descendientes de Jafet, el menor de los 3 hijos de Noé. En lámina, una recreación en pintura de Jafet, hijo de Noé. Después de innumerables guerras entre los ejércitos persas y bizantinos, los dos gobiernos firmaron un acuerdo el año 591 por el que Armenia quedaba bajo el dominio del Imperio bizantino. Los invasores árabes entraron en Armenia en su época triunfadora del siglo VII. Siempre de una mano a otra, de un cruel gobierno extranjero a otro más cruel, los otomanos turcos, de religión musulmana, se asentaron en Armenia durante 300 años. Más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, tras la guerra entre el Imperio Otomano y Venecia, los armenios vislumbraron un periodo de independencia que no se produjo. En lámina anterior y actual, un par de gráficas con muestra de los armenios en el Imperio Otomano. El 28 de mayo de 1918 Armenia se declaró república independiente. No duró mucho la alegría a la martirizada nación. En 1922 pasó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con la perestroika de Gorbachov llegó por fin el autogobierno. El 23 de agosto de 1990, tras 70 años de dominio ruso, se firmó la Declaración de la Independencia de Armenia. No obstante pequeños conflictos con sus vecinos, especialmente Georgia y Azerbaiyán, Armenia es hoy día un país tranquilo que desea vivir en paz y está desarrollando una economía que va en aumento año tras año. En lámina anterior y actual respectivamente, el asedio y toma de la fortaleza de Ereván por las fuerzas rusas y la cosecha de uvas en un sello postal de la ex Armenia soviética. El genocidio contra los armenios. Según la Enciclopedia de Minorías Mundiales, del pakistaní Javaid Rehman, genocidio significa matanza de una raza, tribu o grupos religiosos o étnicos. El genocidio como exterminación física contra grupos minoritarios de personas ha formado parte de la humanidad y en un sentido, ya consta en los antiguos libros bíblicos de Samuel, Reyes y Crónicas. En lámina, el memorial al genocidio armenio. Pero no fue hasta después del genocidio cometido por Hitler contra los judíos, cuando Naciones Unidas se pronunció sobre el tema.
El 9 de diciembre de 1948, la conocida Organización Internacional de Países adoptó una resolución considerando el genocidio como crimen contra la humanidad. En lámina, el monumento al Holocausto judío. Algo tarde. Poco dijeron las potencias occidentales del cruel genocidio cometido por el Imperio Otomano contra los armenios en la primera parte del siglo XX. El partido político Unión y Progreso, también conocido como los Jóvenes Turcos, inició el 24 de abril de 1915 una masacre contra el pueblo armenio que duró hasta el año 1923. En lámina, la Revolución de los Jóvenes Turcos. Los historiadores más fiables dicen que los turcos asesinaron a 1,5 millones de personas. Hombres, mujeres y niños. Otros autores elevan la cifra a 2 millones. Alan Whitehorn, en su obra en inglés, Armenian Genocide, dice que el genocidio armenio revela el enorme poder destructivo que tiene un Estado violento, para la aniquilación arbitraria de comunidades étnicas y religiosas. En lámina, matanza a armenios por turcos otomanos. La diáspora. El año 1915 fue negro para la historia de Armenia. No solo por las víctimas que causó el genocidio, también por los millones de armenios que se vieron forzados a huir a otros países. La filóloga, Orbelian Sarucci, autora del libro en francés, Armenie, Histoire de Nature Religion, calcula en 12 millones los armenios que forman la actual diáspora. No cuenta solo los que huyeron del genocidio, también los que salieron durante los años 1980 a 1990, después del seísmo y de la difícil situación económica del país, donde faltaba la electricidad, el gas, el agua, las escuelas, los hospitales. En los 12 millones de armenios en la diáspora, incluye a los nacidos en segunda y tercera generación. La comunidad armenia más importante, unos 2 millones, se instaló en la Federación Rusa. En Estados Unidos viven 1,5 millones de armenios, 700.000 en Francia, 250.000 en Georgia, 200.000 en Irán, 120.000 en Argentina, 40.000 en Brasil, 4.000 en Canadá, otros 42.000 en Alemania, 35.000 en Grecia, y el mismo número en Jordania. Hay también comunidades de armenios, en India, Australia, Singapur, Egipto, Hong Kong, China, Japón, Filipinas, y, en menor número, en España. Uno de los problemas que enfrentaron los armenios de la diáspora fue la autoconservación nacional. Preservar su identidad y transmitir la cultura y los valores armenios a las siguientes generaciones, logrado en parte con la fundación de escuelas propias, desde la enseñanza primaria hasta el instituto. En Estados Unidos y Europa residen actualmente armenios con un considerable poder económico. Estos y otros menos adinerados, pero amantes de su país, envían grandes sumas a familiares, amigos y empresas, que supone una importante inyección a la economía de Armenia. En láminas, primero, 9 armenios en la lista Forbes, de personas más ricas del mundo, y segundo, 10 famosos en publicación del periódico.com que quizás no sabías que eran de origen armenio, y entre los que se cita por mencionar solamente algunos, a. La gran cantante Cher. El popular magnate del sector informático Steve Jobs. La icónica princesa Diana de Gales, Lady Di. Andrea Agassi, uno de los mejores tenistas mundiales de todos los tiempos. Y Kim Kardashian, la celebridad televisiva y de la prensa rosa de Estados Unidos.